Isaías en el capítulo 3 del Apocalipsis, versículos del 14 al versículo 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y vamos a tratar en esta mañana con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Una iglesia que, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 4, Pablo mandó a Epafras, a uno de los misioneros que tal vez fue el primer pastor de esta iglesia, y la carta a los Colosenses termina diciéndoles Pablo: salúdenme a los hermanos de la Odisea. Así que es una carta que fue repartida por todas las iglesias, y los laodiceanos la comenzaron a leer cuando ya esta iglesia había casi apostatado. Como lo vamos a ver, es la peor de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es la última iglesia a la que Jesucristo culmina y les llama a arrepentirse, porque en esta iglesia se calcula que aproximadamente el 90% o el 95% de los que ya asistían a esta iglesia no tenían la salvación. No eran salvos. Eran simplemente, como están las iglesias en el siglo XXI, llenas de gente, cantidad de gente que están llenando las iglesias, que no son verdaderamente salvos. Son personas que tienen una religión y dicen: pues yo soy evangélico, y sabemos que el cristianismo no es una religión. Y han asistido a la iglesia cristiana evangélica 5, 10, 15 años y no han cambiado. Siguen siendo los mismos, su matrimonio no ha cambiado, su forma de hacer negocio no ha cambiado, la perspectiva del mundo no ha cambiado, su paz, su interior, el bienestar, la tranquilidad del alma, no tienen ninguna esperanza, no hablan nunca de Jesús a nadie. Y vamos a ver todas estas características en esta iglesia que da tristeza. Y es una iglesia a la que nosotros tenemos que realmente aprender y examinar nuestros corazones para ver si tú te identificas y si eres honesto y sincero, para que, si esto es así, no salgas por esa puerta esta mañana como entraste. Que digas: Señor, yo pertenezco a esta iglesia, desgraciadamente, la odisiana de la Odisea, y quiero renovar mis votos ante ti. Quiero estar seguro que si saliendo choco, me matan en la carretera, una embolia cerebral, un ataque al corazón, no sabemos nunca, nadie, si hoy es el último día que nos ha concedido, quiero morir en paz y saber que estoy contigo al abrir los ojos, y no abrir los ojos después de la muerte y encontrarme cientos de demonios que me van a escoltar al infierno, para ya jamás tener ninguna esperanza del perdón de mis pecados. Si oyes tu voz y la voz de Jesús, no te endurezcas. Hoy tú tienes una cita con Dios, y tal vez muchos de ustedes que nos escuchan a través de los medios y los que estamos aquí presentes, Dios te está hablando por última vez. ¿Eres tú esa persona a la que Dios le está hablando por última vez? Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Veamos en primer lugar la parte histórica de esta iglesia. La ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II de Siria entre el año 216 y 240 antes de Cristo. Y fue nombrada Laodicea en nombre de la esposa de Antíoco II, porque así se llamaba ella. O sea, es el nombre de una mujer. Esta ciudad estaba situada en el valle del río Lico, que se encontraba más o menos como a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas y de Hierápolis. El agua a la ciudad de Laodicea la tenían que traer desde casi 10 kilómetros de distancia por medio de acueductos subterráneos, lo cual la hacía débil militarmente. Cicerón, el famoso filósofo griego, cuando pasó por esta ciudad, ahí mismo, de lo rica que era la ciudad, convirtió su dinero en letras de cambio que llevaba consigo. Durante el Imperio Romano, Laodicea llegó a ser la ciudad más rica de la provincia de Frigia. Si tú tomas ahorita un mapa y ves el Asia Menor, arriba o a la derecha de Grecia, toda esa área geográfica es donde se encontraban situadas estas 7 iglesias del Apocalipsis, porque poseía esta iglesia cientos y cientos, los hombres eran ricos porque tenían miles de cabezas de ganado y de ovejas. Esta iglesia también producía, o los empresarios de esta iglesia producían mucha lana oscura y suave, que era de muy alto valor en aquel tiempo. Y en el año 61 antes de Cristo, Laodicea fue devastada por un terremoto y los ciudadanos la reconstruyeron. También Laodicea tenía el hospital o el centro médico más grande del área geográfica del Asia. Era la mejor escuela de medicina que tenían en aquel tiempo y era famosa porque producía un famoso colirio para los ojos, un ungüento que se vendía carísimo porque pues realmente tenía efectos maravillosos. Esta iglesia, como dijimos anteriormente, tal vez fue establecida por Pablo y al cual mandó a Epafras para que continuara siendo su pastor. Muy bien, con estos antecedentes históricos, vayamos a examinar ahora a continuación las palabras de Jesús. Apocalipsis 3, versículo 14. Creo que todos tienen su Biblia en sus rodillas, ¿verdad? Todos tienen su Biblia ahí viéndola. No me están viendo a mí, están viendo la Biblia. Me encanta ver así las ovejas viendo sus Biblias que las trajeron y que son estudiantes de la palabra y que toman en serio la palabra de Dios. Así que todos ustedes cuando traen su Biblia la pueden seguir, y esto es lo que al estarla viendo hay un poder espiritual en la Biblia que sale porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando tú no tienes la Biblia y la oyes nada más, bueno, es diferente a cuando tú le estás viendo y le estás oyendo al mismo tiempo. Así que mantengan ustedes el hábito bendito de venir a la iglesia con sus Biblias, para que te conviertas no en un cristiano, sino en un discípulo de Cristo. Hay muchos cristianos que no son discípulos de Cristo. Juan 8, 31 y 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Y estos son los cristianos que apostatan y que finalmente ni siquiera eran cristianos, porque ni la Biblia llevaban a la iglesia el domingo. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Lo primero que Jesús hace es describirse a sí mismo como el amén. Todos nosotros siempre que hay una oración decimos amén, 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 ¿verdad? Y esta palabra significa simplemente así sea.
así sea, así sea. Así que cuando lees tú en los evangelios, así sea, es la palabra griega, amén. O sea, lo que Jesús dice a continuación es absolutamente cierto y confiable. Por eso Él se autoadjudica el título o el calificativo de yo soy el amén. A continuación Jesús dice, no solamente yo soy el amén, sino que también yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús bajó del cielo para dar testimonio del Padre. Si Jesús no hubiera bajado del cielo, ningún ser humano hubiera podido conocer a Dios a través de nuestra sabiduría o a través de nuestro intelecto o a través del peyote o los hongos alucinantes o el budismo zen o con los monjes en los Himalayas. El ser humano tiene la conciencia, como dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad en nuestras vidas. Entonces el ser humano busca desesperadamente a quien adorar. Y la historia nos da testimonio que durante todos los aproximadamente 6,000 años que tenemos de vivir en el planeta Tierra, aunque la Tierra tiene billones de años de antigüedad, el ser humano no tiene más de 6,000 años viviendo en la Tierra. Nosotros nunca ha existido jamás ninguna tribu, civilización, cultura que no haya adorado algo o a alguien. Como decía el famoso psicólogo vienés Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Sin embargo, jamás contestó Freud la pregunta, ¿por qué es tan religioso el ser humano? O sea, que la religiosidad es ese impulso que el ser humano, los aztecas ofrecían a los dioses. No sabían quiénes eran los dioses, pero agarraban las personas y les sacaban el corazón, se los ofrecían a los dioses, creyendo que los dioses, como se llamaran, iban a estar agradables con los sacrificios humanos. Y así podemos ver los tlaxcaltecas, los chichimecas, los mayas, etcétera, etcétera, con los sacrificios que hacían. En todas las culturas ha habido esto, los aucas del Ecuador, y que han ofrecido dioses, a los dioses, los griegos, que eran los amos de la cultura y de la filosofía. En el siglo de oro, 150, 200 años antes de Jesucristo, todos los griegos tenían dioses, Zeus y Hércules y Poseidón, el dios del mar, etcétera, etcétera, y creían que eran gigantes tremendos, y todo lo que son las mitologías griegas son cuentos de leyendas, mitos de la lucha entre los dioses que los griegos creían que gobernaban el universo. Por más inteligentes que el ser humano ha sido y por más falta de cultura como los indígenas, como aztecas, etcétera, etcétera, siempre todos hemos creído que hay algo a lo que tenemos que adorar, porque no somos como los animales. Los animales fueron creados con alma, ¿sabían ustedes, verdad? El alma de los animales, en el perro, en el gato, en el caballo, en el delfín, los hace ser amigos del ser humano. El ser humano puede tener relación con los animales almáticos porque los animales tienen sentimientos y tienen emociones. Entonces mi perro llega a la casa y comienza a moverme la cola, diciendo, estoy contento que llegaste, amo. Pueden entristecerse cuando alguien se muere, los perros, los delfines ni se diga, los caballos también. Entonces Dios puso alma a estos animales para relacionarse con los seres humanos, para que tuviéramos amigos en ellos. Pero Dios puso el espíritu para relacionarnos con Él. Los animales se relacionan con nosotros, pero no se pueden relacionar con Dios, porque no tienen espíritu. Pero nosotros, a contrario de los animales, tenemos el alma, el espíritu, para poder relacionarnos con Dios. Si no fuéramos seres espirituales, no podríamos relacionarnos con Dios. Y esto es interesante. Algún día una persona me preguntó, estaba ahorita comentando aquí con los pastores, que ahora que acabe esta serie, voy a iniciar una nueva serie que va a ser sobre la creación. Yo estoy muy emocionado porque es una de las series que voy a compartir más profundas del libro del Génesis, sobre todo el capítulo 1 y 2 del Génesis. Vamos a profundizar y rascarle, como ustedes no se imaginan, los tesoros que están ahí escondidos. Y una vez me preguntó alguien,
Oye, la serpiente del Génesis y el capítulo 3, ¿cómo sabemos que no era un animal? Porque dice ahí que era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado. Y la clave está en lo siguiente, cuando la serpiente le dice a Eva, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si la serpiente tenía conocimiento de Dios, no podía ser animal. Porque los animales no tienen conocimiento de Dios. Entonces, ahí está la clave, que la serpiente era Satanás. Nahash en el hebreo. El hecho que le haya dicho a Eva, serán como Dios, un animal no tiene ni siquiera conciencia de Dios. Entonces, no era un animal como todos los demás. Era Satanás, ¿verdad? Usando una apariencia completamente esplendorosa para poder atacar al ser humano. Muy bien. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Jesús es lo que esta iglesia no era. Él era un verdadero testigo de la verdad. Cuando Jesucristo fue bautizado, ¿se acuerdan ustedes en el río Jordán? Se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, no Buda, no Mahatma Gandhi, no Mahoma, no el Maharaji Kachi, este es mi hijo bien amado, a él oíd. Dios dio testimonio que de todos los líderes religiosos que han aparecido en la historia, ninguno ha sido enviado por él, más que su hijo Jesucristo. Él es mi hijo bien amado, él es mi testigo, él es el que les va a decir quién soy yo, él es el que va a revelarme a mí. Porque nadie ha visto al Padre, porque moriríamos. El Padre tuvo que tomar la forma humana para bajar como entre nosotros, caminar entre nosotros y manifestarnos cómo es su carácter, el infinito amor que nos tiene. Y nunca Jesús habló ni hizo milagros, sino fue a través de lo que el Espíritu Santo hizo a través de él y lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Así que por eso se le llama el testigo fiel. A continuación se le llama a Cristo también el principio de la creación de Dios. Esto no significa, desde luego, que Él sea un ser o una entidad espiritual que haya sido creado, sino simplemente que todo lo que existe proviene de Jesús. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas. Y no hay nada en el universo que no haya sido hecho mediante Jesucristo. Tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, donde claramente dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, los mismos ángeles, querubines, serafines, todo fue creado por medio de ese hombre que hace 2000 años se hincó un día y nos lavó los pies. Él hizo todo lo que existe y vino hace 2000 años a hincarse enfrente de nosotros y a dejar que le gritaran, que lo insultaran, que lo abofetearan, que le pusieran espinas y que lo exhibieran semidesnudo ante el mundo, ante la vergüenza total, para decirnos que nos amaba. El creador de todo lo que existe. Sean tronos, dominios, principales, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, ¿quién mantiene el movimiento de rotación de la Tierra? Señores físicos y astrofísicos y astrónomos que nos acompañan y nos escuchan, ¿me puedes tú como astrofísico, físico, matemático decirme quién impulsa al globo terráqueo para que mantenga la misma velocidad en un ciclo de 24 horas? Porque está rompiendo las leyes de la física, mi querido Nelson. ¿Qué quiero decir? Que hay un principio en la física inoxidable que dice que toda velocidad es proporcional a la fuerza que se le aplica.
¿Qué quiero decir? Si tengo una canica y le hago así a la canica, ¡paz! La canica sale a una velocidad. ¿Y por qué se para? Se para porque le apliqué determinada fuerza, pero esa fuerza no es eterna. Se tiene que detener porque hasta ahí llegó la fuerza que le apliqué. Si agarras una flecha y disparas la flecha y la flecha tiene que caer en una parábola al suelo, porque la velocidad de la flecha y la distancia es proporcional a la fuerza del arco, pero tiene que caer, porque la tierra sigue dando vueltas. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se detiene? La Biblia nos da la respuesta, porque Jesucristo sostiene la creación. Vamos a agarrar un microscopio, nos vamos a meter a la materia y vamos a ver átomos, electrones, protones, neutrones que giran a una velocidad vertiginosa aquí en este púlpito de acrílico, en el acero, en todos lados donde hay los átomos. Y la pregunta es, si esa velocidad de esas partículas subatómicas no tuvieran esa velocidad y esa cohesión, la materia no existiría. Y otra vez la pregunta es, tanto en el mundo macroscópico como en el mundo microscópico, ¿quién mantiene la velocidad del mundo subatómico y de los átomos, de los neutrones y de los electrones? ¿Quién les comenzó a darles así como reguilete o como trompa, como pirinola? Yo agarro una pirinola y le hago así y se tiene que parar. La Biblia nos dice, en Él subsiste la creación. Y lo mismo lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El escrito a los Hebreos no nos dice simplemente lo que nos dijo anteriormente el otro escritor. Ahora nos dice que no solamente Jesucristo sustenta las cosas, sino nos dice con qué las sustenta. Por medio de la palabra. Es la palabra de Dios. Dios dijo, Dios habló y fue la luz. Dios habló y se formó la materia. Dios habló y se formó el pensamiento y el cerebro del ser humano. Dios habló y se crearon las hormigas y las abejas. Y Dios habló y se formaron los árboles de mango, los de higos, los de los manzanos, los de las naranjas. Y cada cosa que Dios hizo, puso Dios un sello en todo. En los naranjos el árbol va a producir naranjas. El de las uvas va a producir uvas. El de los higos va a producir higos porque el árbol del higo y el árbol de las naranjas tiene una especie que es higuera. Y un árbol de higuera no va a producir naranjas. ¿Por qué? Por el ADN. Porque Dios desde el Génesis 1, 11 y 12 dijo que cada cosa fuera conforme a su especie. Los árboles de naranjas tenían que producir naranjas y la semilla que está en cada naranja hace que se sigan reproduciendo la misma calidad y las mismas características con los mismos elementos, los mismos minerales, los mismos elementos nutriológicos que tienen las naranjas, que tienen los higos, que tienen las uvas, etcétera, etcétera. Y lo mismo hizo con los perros. La especie de los perros es canina y un perro jamás podrá volverse en un jabalí, ni un jabalí en un caballo, ni un caballo en un tigre, ni un tigre en una jirafa. ¿Por qué? Porque cada cosa que Dios hizo, cada especie trae un código, un software en el ADN que impide que sea otra cosa que la información que Dios les puso. Señores ateos, bye. ¿Quién puede negar que detrás de donde hay inteligencia hay creatividad o un creador?
No nos vamos a detener en eso. En la próxima serie que veamos en Génesis vamos a encontrar maravillas que nos van a sorprender. Muy bien, ahora regresamos a nuestro pasaje del Apocalipsis y veamos ahora, después de la introducción que hace Jesús a sí mismo, versículo 15, la condenación. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Esto se los dice a todas las iglesias que ya examinamos. Consigan ustedes las grabaciones, ahí las tenemos, todas las iglesias, para que podamos entender claramente la mente y los caminos de Dios. Yo conozco tus obras. Pancho, yo conozco hoy a qué hora te levantaste. Yo conozco que ahorita se está formando un panal de abejas en el Ecuador. Yo conozco ahorita cuántos montoncitos de hormigas hay en Cuernavaca, en Acapulco y en el África. Yo conozco ahorita el árbol que se secó en Chihuahua. Yo conozco ahorita exactamente cuántos pececitos en el mar se están muriendo. Y de los billones de estrellas que existen, cada una yo le he dado un nombre. ¿Ya te comenzó a salir humo por las orejas? Santos de Dios, cuando nosotros comenzamos a pensar así profundamente, la omnisciencia, se llama eso omnisciencia, el conocimiento eterno y profundo que Dios tiene, si lo tiene de las hormigas, de las abejas, de todo, ¿cuánto más conocimiento Dios tiene de ti y de mí? Veamos rápidamente esto en el Salmo 139, que lo expresa con un vocabulario impresionante que nos deja absortos, nos quedamos enmudecidos completamente al ver la omnisciencia de Dios. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, o sea, al Dios que tú estás sirviendo y el Dios que yo estoy sirviendo, todos los días nos hace un examen. Todos los días. Todos los días hay palomitas o crucecitas. Y se van acumulando sin que tú y yo lo sepamos. Y los exámenes que Dios nos hace son diferentes a todos, porque no todos tenemos la misma personalidad, ni los mismos talentos que nos ha dado Dios. Dios es un Dios, y lo dice por toda la Biblia, que prueba, que examina el corazón del hombre. ¿Qué acaso significa esto? ¿Que Dios no sabe cómo vamos a actuar si Él es omnisciente? Claro, pero lo hace precisamente porque en la libertad que nos ha dado, en su soberanía, Él quiere que si nosotros nos dice, ya subiste al escalón número 2, Armando, en el escalón número 2 ya te casaste, trataste bien a tu esposa, a tus hijos, te doy para que subas otro escalón al número 3. Y en el número 3 vienen otras pruebas más grandes que en el número 2. Y cuando llego al escalón número 3 con Dios, me va a mandar otras pruebas, y cuando paso estas pruebas, brinco al escalón número 4. El camino del justo es como la aurora. Vamos de gloria en gloria mientras obedecemos. Qué bendición tan grande es obedecer la Biblia. ¿Y cuántos? Pues yo no he pasado el número 2, brother. Y como hijo de un Teofilito, ahí te quedarás. Israel se quedó 40 años. Y no me digas por el amor de Dios que Israel no vieron el poder de Dios. Por favor, abrir el mar rojo, Dios mío santo, y congelarlo del lado derecho y del lado izquierdo para que pasaran, que cayera agua y que las peñas dieran agua, que cayera el alimento del cielo, el maná y toda la carne que les mandó desde el cielo el Señor. Digo, no tenían excusa. ¿Cuántos cristianos tan igual han venido a escuchar la palabra de Dios por 10 años y no han brincado al tercer escalón simplemente por rebeldes? No quieren obedecer la palabra de Dios.
Tú no te imaginas, varón que me escuchas, la bendición tan grande si le eres fiel a tu esposa. No te la acabas. A lo contrario de tus cuates y de tus amigos y las tentaciones, una canita al aire, y está mucho más joven que mi esposa. Si tú te mantienes esa virilidad y esa integridad en tu carácter, pues yo, no, aunque ya está, ya ni ganas de besarla, pero Dios me dijo que, Señor, yo te pido que tú me des esa fuerza, porque cuando me casé prometí no amarla por los sentimientos suben y bajan, suben y bajan. La semana pasada estabas hasta abajo, hoy sientes que la amas, nos peleamos, no, ya no la quiero, tú vuelves a contestar, otra vez la vuelvo a querer. Si fuera así, imagínense qué cosa tan relativa sería el matrimonio. Pero cuando hacemos votos, en las malas y en las buenas, en la enfermedad y en la salud, y tú te mantienes fieles a los votos, no importando lo que hay en tu matrimonio, simplemente Dios dice, sin fe es imposible agradarme. ¿Por qué has permanecido fiel a tus votos? Porque crees en Dios, crees lo que dice aquí. Y cuando creemos y obedecemos lo que dice aquí, no nos la acabamos, como dice en mi tierra. Es inimaginable cómo nos bendice Dios. Mental, física, espiritual, económicamente, todo tiene una raíz. No hay efecto sin causa. No hay maldición que venga por sí sola. Toda maldición tiene una razón de ser, toda bendición tiene una razón de ser. Y esto es el fruto de la obediencia a la palabra de Dios. Tú me has examinado y conocido. ¿Has conocido mi sentarme y mi levantarme? ¿Tú sabías esta mañana dónde te ibas a sentar? No. Bueno, yo siempre me siento en la primera fila, pero en el asiento que te sentaste el domingo pasado, a lo mejor allá hay alguien que tú no sabías, ya te sentaste junto al que tú estabas el año pasado. Pero Dios sabe, cuando tú viniste aquí, ¿a qué silla te ibas a sentar? ¿Sabes a qué hora te vas a levantar? No. Bueno, cuando acabe el servicio me levanto, pero no sabes exactamente el tiempo ni el segundo. Dios sabe exactamente a qué hora te vas a levantar, a qué silla te sentaste, quién va contigo junto al autobús, quién va contigo en el avión, a quién saludaste. Dios conoce absolutamente todo. Has escudriñado, versículo 3, mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todo lo que hiciste ayer, la película que viste anoche, si manoseaste a tu novia ayer, si tienes otra mujer ahorita en tu mente que no es tu esposa, Dios lo sabe. Nadie lo sabe, está en el closet escondida. Dios lo sabe y te va a sacar del closet y te va a ventanear tarde o temprano y te va a mostrar que Él no puede ser burlado. Y nos da la oportunidad del arrepentimiento para que volvamos a levantarnos y a seguir caminando con Él. No tenemos más que dos caminos para poder obedecer. El que nos ofrece Satanás, que es engañoso, falso, mentiroso, lleno de vanidades, o el camino de la obediencia, de la santidad, de la justicia y de la verdad. Angoste la puerta que conduce a la salvación y pocos lo entran. ¿Por qué? Porque se necesita valor para ser fiel a Dios. Y solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Versículo 4, la palabra aún no está en mi boca cuando he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento, dice David, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Como estamos ahorita, lo mismo, extasiados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos nosotros pensar tantas cosas? Mira, no nos vayamos tan lejos. Todos ustedes tienen el Waze, ¿verdad? Cuando manejan. Y todos tienen el GPS. Yo ayer venía con mi cuñado y le venía diciendo en el Waze, ¿cómo es posible que ahorita el satélite, hay miles de personas aquí en la Ciudad de México, a cada persona le diga, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, a 100 metros estas cosas, y que pueda a miles de personas al mismo tiempo la tecnología guiarnos, y a 100 metros hay un accidente? Y te voy a ir por el camino más corto. Se adelanta todavía a donde hay tráfico, donde no hay tráfico. ¿Tú puedes comprender eso? ¿Cómo puedes de un satélite de información? Ya no nos vayamos tan lejos. Tú sabes cómo al prender la televisión estás viendo algo que está pasando en el Medio Oriente,
cómo esa imagen viajó por una fibra tal vez magnética y tal vez todas las corrientes eléctricas y todo lo que existe en los medios de comunicación, y llega hasta tu casa y amplía la imagen, y estoy viendo a Netanyahu, estoy viendo a Putin, y está a millones de kilómetros. Si no entendemos las cosas tecnológicas que nosotros hemos inventado, menos vamos a conocer las cosas de Dios. Bueno, ahora dice Cristo en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras y esta es la acusación. Dios sabe si tú eres frío o eres caliente. Para Dios que nos quede bien impreso en el corazón. Para Dios no hay medias tintas. Al Dios que servimos o lo servimos apasionadamente y celosamente, y amamos la verdad y no somos cobardes y levantamos la voz y estamos dispuestos a ser tus testigos, o eres frío, congelado en el refrigerador, ateo, agnóstico, aséptico, que ni siquiera quieres saber nada, pero no estés en medio. Para Dios es preferible que te metas al congelador y que digas, no quiero saber nada y acepto, me voy al infierno. O que estés ardiendo, apasionado por la verdad. Pero el Dios de la Biblia y Padre de Jesucristo nuestro Señor odia y vomita a los tibios de corazón, que los vamos a examinar a continuación. Ojalá fueras frío o caliente, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando alguien toma un alimento descompuesto y el organismo fue diseñado, ¿verdad?, para tomar cosas compuestas y sanas, el estómago, ¿verdad?, y todo nuestro sistema interno, cardiovascular y gastrointestinal, etcétera, etcétera, reacciona para sacar del organismo ese camarón descompuesto de la cena o la cochinita pibil que no te cayó bien, porque el organismo se niega a digerirlo, porque fue diseñado para poder tener solamente cosas sanas. Entonces, la misma cosa que el organismo hace al aceptar algo y el organismo detecta, esto no lo puedo, es como una máquina programada, esto no es mío, va para afuera. Dios, Jesucristo, sabe perfectamente bien cuando hay cristianos que quieren pertenecer a su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, recordamos, y entras disfrazadamente y vienes a la iglesia y tienes 5 o 10 años, sin embargo, dice el Señor, voy a echarte de mí, no te soporto por cuanto eres tibio. ¿Cuál es la queja de Jesús a la iglesia de la Odisea? Que era una iglesia tibia, no eran fríos ni calientes, estaban entregados medianamente a sobra. Voy a ser cristiano, pero no tanto, no me quiero ir a los extremos. No quiero que me digan monja en la escuela, ni que me digan religioso, ni ahora en Navidad que me digan, oye Pancho, por ahí oímos que eres cristiano. Sí, no, pero no soy tan religioso como todos los demás, soy normal. Vamos a acabarnos la de Don Julio 70 de una vez. Medianamente cristiano, en la escuela, ¿verdad? Eres cristiano y sí, ¿verdad? Y ahí sí ni siquiera abraza a tu novia ni le das besos, ¿verdad? Oye, pero todo el mundo lo hace, eres un exagerado, tú estás en una secta, eso no es el cristianismo. Y vienen los ataques y la presión y Dios nos está observando cómo reaccionamos, porque Él nos examina a diario. Y mientras más resistas la presión, palomita, y más resista la presión, palomita. Y más valiente seas, palomita. Y llega la semana, oye, Miguel, ¿cuánto tiene calificación don Teofilito? 9 de calificación, ya puede brincar y le voy a dar
otras bendiciones y vamos a pasarlo al cuarto escalón. Y de repente comienza Dios a abrirte puertas, comienzan a llegar bendiciones que no te esperabas, un trabajo que no te esperabas, tu esposa ya de repente parece Santa Rita de Casia, o tu esposo ya comienza a cambiar, porque la obediencia es demostración de la fe. Y conforme vamos avanzando en la vida y vamos obedeciendo, en la misma proporción vienen las bendiciones a nuestras vidas. Eran complacientes con el mundo. ¿Qué tiene Halloween? Ay, ahí no estás exagerado, es una cosa inocente. Esa es la perspectiva del mundo, porque el mundo no ve en el mundo espiritual detrás, que es la fiesta de Lucifer. Disfrazada, porque él se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios capítulo 11. Satanás no se va a presentar, ¡buh! Soy el cuco. Él se disfraza con fiestas, se disfraza con cosas supuestamente inocentes para introducir de esa manera sus espíritus. ¿Pero por qué piensas de esa manera? Porque no has madurado. No has madurado lo suficiente para comenzar a discernir el mundo espiritual. Veamos rápidamente en el libro de Hebreos capítulo 5 esta verdad de la cual la Biblia nos advierte. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11. Acerca de esto dice el apóstol Pablo, estamos seguros que él escribió Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, por aquí te entra y por aquí te sale. Así comienza la tibiez. Oyes, vienes al Congreso de Hombres ayer hablamos del liderazgo del hombre en el matrimonio, el liderazgo del hombre, el poder de Dios que nos sostiene. Fueron magníficos todas las conferencias. Y esta semana Dios está viéndote, te está examinando a todos y cada uno de los que vinieron ayer, a ver si lo que oíste lo practicas. Que no te haya entrado por acá y por allá. Por eso dice Pablo, hay muchos que ya no puedo pasarlos al tercer escalón, siguen en el kinder espiritual. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya han llegado a ser tales que tienen necesidad de lechita y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ahí está, en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, para los que están ya en el cuarto, quinto, sexto escalón, es para los que han alcanzado, los que han crecido. Y es imposible crecer sin obedecer. La madurez se alcanza creciendo. Un niño de 10 años no es maduro. Un muchacho de 18 años no es maduro. Un hombre de 25 años no es maduro. El hombre comienza, la mujer madura antes que nosotros. Eso está demostrado en todas las áreas. Pero el hombre comienza a madurar entre los 25 y los 30. Las mujeres ya a los 18 y 19 están listas para casarse, a nosotros no. Babotas kids nos dicen. Ya comienza, y hay unos que llegan hasta los 50 y no maduraron nunca. Pero si llegas a los 30 y eres varón y ya a los 30 no eres responsable, ¿cómo se demuestra la madurez? Con la responsabilidad la madurez se demuestra. Si eres irresponsable, sigues llegando tarde, no cumples y ya estás casado a los 30, irresponsable con tu familia, irresponsable en tu trabajo, híjole, no has madurado. Ya se supone que a los 30 años los estemos hechos y hechos y formados ya. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí dice cómo se alcanza la madurez espiritualmente. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mientras más disiernas, digas, parece inocente, pero yo sé que no es inocente, tu discernimiento se está agudizando. No, esta muchacha, no sé por qué, pero muy guapa y todo, pero yo sé que si sigo tratando con ella, como secretario, lo que sea, voy a arruinar mi matrimonio.
Lo discierno, me voy a obedecer. Padre, la tengo en mi cabeza. Quítamela, Señor, que le den otro trabajo, o voy a traer a mi esposa que la corra. Mi novia está muy guapa y todo, ¿verdad? O mi novio ya me está, ahí ya parece pulpo arriba de mí. ¿Sabes una cosa? Tu discernimiento te dice, yo no puedo seguir así. Si sigo que mi novio me siga haciendo lo que me está haciendo, voy a ser una madre más de las miles que hay solteras. ¿Por qué dijiste, no Pepe, no Pancholín, no Pirulis? No quiero seguir así contigo, porque tienes discernimiento. Has crecido espiritualmente. Te encuentras en la madurez espiritual y eso te va a proteger y te va a bendecir en tu vida espiritual. Necesitamos entender eso. Y los tibios nunca maduran. Y lo vamos a demostrar que la mayor parte de ellos ni siquiera eran cristianos. No es posible que tú tengas 5 o 10 años llamándote cristiano sin madurar. La madurez es cuando haces compromiso con el mundo, no estás ganando las almas, a nadie le hablas de Cristo, no te discipulas. Veamos el consejo. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, regresamos al Apocalipsis, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una advertencia muy seria, porque hay razones por las cuales Dios no soporta a los tibios. Y veamos con cuidado la forma como estos, porque es lo que son, falsos cristianos. Si tienes 2 o 3 años en Cristo, entiendo por qué no eres maduro. Pero está hablando de los que ya tienen 5 o 10 años en Cristo. Que muchos de ustedes, quién sabe cuántas iglesias han ido y no han madurado. Y van a otra iglesia donde les sale más bonito y otra iglesia donde más bonito. Y es un mundo impresionante de personas tibias en lo que se llama el cristianismo. Vean ustedes que estas personas tibias creen, y este es el problema número 1 más grande del ser humano. Creen que están bien. Si no creyeran que están bien, pues cambiarían, pero ellos creen que están bien. Yo voy a la iglesia, diezmo, etcétera, etcétera. No soy como el Chapo, no soy como la prostituta, no soy como no soy como mi compadre, que ese sí, ¿verdad? Hasta amantes tiene. Y comenzamos a adquirir una conciencia tan equivocada de nosotros mismos que comenzamos a bandear como ustedes no se imaginan. Miren rápidamente lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, versículo 6, dice Salomón estas palabras: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cuántas gentes te has encontrado que te dicen, yo soy bueno? Y el problema precisamente para que acepten a Cristo es que todavía no se ven con los ojos que Dios nos ve. No es hasta que reconoces que necesitas ayuda y que Dios tiene que quebrantarte, humillarte para que tú cambies, que vas a poder reaccionar. Pero mientras sigas creyendo que tú estás bien y que proclamas que no eres tan malo, vas a ser igual. Proverbios 30, versículo 12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Estos hombres o estas mujeres creen que su estado material es el que deben de permanecer. Tengo trabajo, tengo una buena esposa, tengo la casa, etcétera, etcétera. Y comienzan a volverse autosuficientes de Dios. Comienzan a volverse independientes de Dios. Comienzan a centrarse solamente en lo que ellos se ven a sí mismos y no lo que su esposa les dice
o sus hijos les dicen, o tus padres te dicen, porque estás centrado en mí, yo, el rey del yoyo de Naucalpan, te dicen. Comienzan finalmente a volverse orgullosos y arrogantes. Llega un momento que te dice, ya no me digas nada. ¿No te has visto tú? ¿No te has visto en el espejo? Y ya se enojan cuando los disciplinas o cuando les llama la atención. Ya ahí han llegado a un límite ya, donde dice la Biblia, no le eches las perlas a los puercos, porque las pisotean y te van a morder. Fue un vocabulario muy fuerte que Jesús usó. No es mío, está en la Biblia. Así dijo Jesús. O sea, hay personas en las que tú mejor no les vuelvas a decir porque se te echan encima. Ya están tanta arrogancia y tanto orgullo en su vida espiritual que no van a permitir que nadie les diga que están mal. Y esta es la persona que se dice cristiana, es lo peor, y va a la iglesia y sigue manifestando la misma conducta. Estas personas no tienen comunión íntima con Dios, casi nunca leen la Biblia. Raro que vengan a la iglesia con la Biblia, porque ya están acostumbrados. ¿Para qué la llevo? No la traen ni en el coche. Cuando van al banco no traen una Biblia chiquita también para estar ahí o memorizando la palabra de Dios. No la leen más que de vez en cuando. No tienen hambre de Dios. A nadie nunca le hablan de Jesús. Ni a sus empleados, ni a la sirvienta de la casa, ni al lechero, ni a la mesera, ni a los compañeros, ni al jefe de trabajo, ni a los empleados, ni al elevadorista. Nunca a nadie le hablan de Jesús. Son agentes de la secreta. Estas personas, ¿verdad?, no testifican, no tienen pasión por las almas, no dan dinero a los misioneros. Hoy yo no puedo ir a Madrid, yo no puedo ir a Italia, a Jerusalén, pero quiero. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó para ser misionero, pero con mi dinero voy a dar para que la palabra se siga propagando. Pero no tienen esa conciencia de salvar las almas en el mundo. No la tienen. Por eso son agarrados, codos, avaros. Cuando dan limosnas. ¿Por qué? Porque no tienen la gracia de Dios para dar, tampoco. Porque es imposible que a una persona tibia Dios le dé esa gracia. Por eso Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué estás alegre? Porque tienes la gracia de Dios para dar. Dios ve tu corazón y te da la gracia, que estés contento y no digas, ¿para qué eché ese billete de a 500? Qué burro soy un bruto de primera. Miren, hemos tenido gente, se los digo con todo mi corazón, Dios es testigo, que han venido a decirme, devuélveme mi diezmo. Ya me arrepentí 2 semanas después. Y le digo, tu diezmo ya está en Jerusalén. Ve por él allá. En la próxima conferencia vamos a continuar y terminando este mensaje a la iglesia de la Odisea, pero ojalá que todos ustedes que hasta este momento han escuchado estas palabras reflexionen sobre tu vida.